¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Les traigo otra pequeña solución para aquellos que por lo que sea el gen no se le instala o se les cuelga o lo que sea, y os traigo el nano host, ¿vale? El nano gen en un host que es automático, simplemente llegar, pum, instalar. Como no, gracias a Daniel Videogames SCZ, que hace unas horitas me ha creado este gen, este host, y me ha dicho, mira, nano, aquí lo tienes, autoinstalable para todo el mundo, aquel que lo quiera usar. Yo aconsejo que siempre usen primero el oficial, segundo que usen el de Daniel y ya por último el mío. Pueden usar el que les dé la gana, pero claro, esto está hecho pues para esas consolas que, bueno, esa consola no, es que ahora mismo no funciona el oficial, ¿vale? O sea, está hecho para todas aquellas personas que están teniendo problemas al acceder al oficial. Entonces yo lo voy a dejar en el primer comentario fijado y también en mis otros vídeos, para aquel que tenga algún tipo de problema, pues que vaya aquí del tirón. Bueno, chavales, ya todo el mundo tiene que tener el HFW instalado, que esto no es un tutorial de liberar PlayStation 3, simplemente para que sepas que existe otro host, y simplemente con el HFW, bueno, venimos a navegador de internet, triángulo, vamos a dar un segundito, triángulo, archivo, entrada de dirección, y vamos a escribir lo siguiente, ¿vale? Ahí está, Nano Speed Gamer, ¿vale? Aquí sobra una H, ahí está, youtube.io, y vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner por aquí nano, ahí está, lo tengo aquí apuntadito, ¿vale? Nano gen, y gen en mayúscula. Y ya os digo, esto es uno más de los que hay, ¿vale? Lo ha creado nuestro amigo Daniel, me ha creado el repositorio, desde aquí 1.000.000 de gracias. Y nada, pues le damos a Start. Y fijaros, no hay que hacer nada, ¿vale? Simplemente entran en esa página y ustedes no hacen absolutamente nada. Nada más que instalarlo. Ya os digo, esto lo voy a ir dejando en los otros vídeos para que la gente pueda seguir liberando su consola sin tener que ver 48.000 vídeos uno detrás de otro. Y desde aquí pues pedirle, si conocen a alguien, aquí le damos a círculo, que está teniendo problemas, cerramos el navegador, pues nada, le dicen, oye, mira, pásate por el vídeo de Nano que le tiene actualizado y demás. Nosotros aquí no hacemos nada, ¿vale? Simplemente cerramos el navegador y él solito se va a autoinstalar. No hace absolutamente, no hace falta que hagamos absolutamente nada más, ¿vale? Además, súper rápido, ir al navegador, entrar en la página y punto, o sea, y no tiene más, ¿vale? Lógicamente yo ya tenía instaladas las tiendas, no sé si me ha alterado el fix de las tiendas, pero bueno, este vídeo no es para eso, este vídeo es para que ustedes conozcan que tenemos Nano Gen para todo el mundo. Venga, vamos encendiendo el bandito por ahí, pulsamos el botón PS y aquí vamos a ver que se me ha quedado en el menú después de reinstalarlo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, habilitamos el gen y después de habilitar el gen, pues lógicamente las tiendas no las tengo porque he vuelto a reinstalar el gen y yo lo único que tendría que hacer, ¿vale? Mira, Welcome to PS3, lo único que tendría que hacer es instalar el fix de las tiendas para que volvieran a verse, o sea, nada más. Simplemente, si ahora mismo no lo tengo a mano, pero si por lo que sea te falla el gen, se te está quedando colgado, yo te aconsejo que vayas a mi página, que instales de nuevo el gen y vuelvas a instalar el fix de las tiendas y punto, o sea, no tienes que hacer nada más. Instalas el fix, reinicias y ya está todo, porque las tiendas, daros cuenta que siguen estando aquí, lo que pasa es que no se ven porque no tenemos el fix, ¿vale? Porque al reinstalar el gen, pues nada, se van, pero bueno, simplemente instalando el fix, que no creo ni que haga falta ponerlo, pero bueno, si me acuerdo lo pondré por ahí, ¿vale? Ya con eso, el fix tiene para montones de tiendas, ¿vale? Así que nada, chavales, ahí tienen otros gen más, ustedes usan el que les dé la gana, el que les haga el ciruelo. Desde aquí, Videogames SCZ, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.